Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy hablaremos sobre la poesía colombiana del siglo XX. Tocaremos los años 1920 y 1960. ¿Qué es la poesía? La poesía es un género literario en el cual se caracteriza o se encarga de ser la más depurada manifestación por medio de las palabras, de los sentimientos, las emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Esta poesía puede estarse o clasificarse en dos: en verso o en prosa. Recordemos que el verso es esa expresión literaria conformada por un conjunto de palabras unidas bajo leyes del mismo tiempo que quieren llevar una consecución de ritmo y tiempo. Y la prosa es esa forma natural, espontánea, en que se expresa el lenguaje. Origen de la poesía universal. Básicamente la poesía lírica nace en Grecia en el siglo VII a.C. y se debe su nombre a que en sus orígenes no era un género literario destinado a ser leído, sino por el contrario, era recitado o cantado al son de la lira en este lugar. También gracias a Grecia pues se le da un tema más sentimental a esta expresión. Se caracterizaba porque se trataba de ser una manera de comunicar, en esta parte no a ser leída, sino a ser representada en un auditorio. Es importante también resaltar uno de los autores o poetas más importantes de ese entonces, que conocemos como Platón, pues él establece tres tipos de poesía o subgéneros: la poesía imitativa, la poesía no imitativa y la épica. También debemos resaltar la importancia de los subgéneros que nacen desde Grecia, como lo es la elegía y la oda. La elegía consistía en ser esta manera o composición de expresar cantos fúnebres, y la oda era más bien una composición reflexiva o en honor a los héroes de la época. Ya desde la poesía en Roma, pues nace desde los cambios de pensamientos, de sociedad, y pues ya desde los pensamientos de la sociedad, los sentimientos de los individuos empiezan a prevalecer o a sobresalir por encima de todo, e incluso desde el propio Estado. Entonces ya para esta sociedad era más importante lo que sentían, sus pensamientos, sus ideas, a lo que sucedía alrededor. Dentro de los más destacados o principalmente destacado autor encontramos a Aristóteles, con sus escritos como era la Poética de Aristóteles, que en ella proponía hablar del arte poético en sí mismo y de esas formas que tenía para potencializar cada una de ellas en el proceso de escritura. Origen de la poesía en Colombia. Esa poesía surge con la tradición oral. Como primer texto o primera poesía encontramos Yurupari. Yurupari era una leyenda escrita por los nativos, en la cual hacía parte también de como ese mito o epopeya del Vaupés, publicado por primera vez en italiano en 1890. Este mito o epopeya recoge una historia originaria de la cuenca del río Vaupés y contada sin la influencia del canon de Occidente. ¿Qué quería con esto? Reflejar los intereses de los nativos. Asimismo, gracias al surgimiento o la evolución que tiene pues el siglo XIX, encontramos el romanticismo, que ya constituye un desarrollo literario muy importante, y pues este romanticismo le anexa a esta poesía pues un centro hacia el amor, hacia la patria, el recuerdo y la noche. La poesía colombiana tuvo
sus diferentes fases o evolución. Parte desde la poesía indígena que se basaba o escribían los pueblos aborígenes sobre las distintas situaciones que vivenciaban. Más adelante pasó a ser poesía de la colonia, en la cual se escribían o se transmitían las derrotas de la conquista. Como tercera evolución surge la poesía del siglo XIX, como temas del neoclasicismo y proclamaciones políticas. Y para finalizar, que es la poesía del siglo XX y contemporánea, de la cual vamos a hablar el día de hoy, pues ya se hablaba de esa tradición precedente y surgía un pensamiento libre dentro de esta poesía. Ahora bien, hablaremos de la poesía del siglo XX. De Colombia en los años 1920 y 1960. La poesía en este tiempo básicamente tuvo la presencia de diversos grupos con intereses y estilos característicos. Debemos reconocer que en la actualidad los poetas no conforman un grupo determinado como lo hacían en ese entonces. Esta poesía tuvo un lapso de tiempo en el cual se dividió en 3 momentos: los nuevos, Piedra y Cielo, y Mito y la generación truncada. Los nuevos surgen del año 1920 a 1930. Promulgan la expresión libre de pensamiento y nacen como esa revolución o como esa reacción contra ciertas expresiones modernistas y centenarias. Ellos querían hacer o pretendían realizar un arte más humano y universal. Sus caracterizaciones dentro de la poesía era que era libre y también que cada verso tenía un número de sílabas diferentes. La musicalidad le daba juego al poema y con sus palabras y sonidos pues lo hacían diferente. Estaban conformados por jóvenes entre 19 y 30 años. Y por último, sus temas de interés eran la crítica, el arte y la política. En el año 1930 y 1940 surge un movimiento llamado Piedra y Cielo. Ellos tenían visiones estéticas y expresiones líricas. También se desarrolló dentro de la Guerra Civil Española. Tenía la función de publicar su extrañable verdad y su poesía en sí misma mantenía mensajes políticos o segundas intenciones. Piedra y Cielo significó la renovación definitiva de la lírica colombiana, que no había desde hacía mucho tiempo. Esta renovación estética de la mano con la renovación política y social que se vivió en Colombia durante los últimos años de la década de los 30. Estos piedracelistas influyeron en escritores como Gabriel García Márquez, quien en una entrevista a Juan Gustavo Coboda confesó que Piedra y Cielo fue fundamental para él. Dentro de sus representantes más destacados encontramos a Luis Vidales, que nació en Calarcá en el año 1904 y murió en 1990. Él se caracterizó por dar esa modernidad a la poesía colombiana. Por otro lado estaba León de Greiff. Nació en Medellín en el año 1986 y murió en el año 1977. Él se caracterizó por unir la sencillez y la hermosura en una sola representación. Y por último encontramos a Jorge Salamea. Él nació en el año 1905 y murió en el año 1969. Este escritor se encargó de darle una riqueza lingüística y un estilo sobrio a lo que escribía, con una figura notable dentro del ámbito cultural colombiano. Asimismo, encontramos al autor Eduardo Carranza, quien hacía parte también de este movimiento y que su poesía se tornó de tendencia clasicista
surge el mundo de la infancia enriquecido con nuevas experiencias en el marco del paisaje americano dentro de sus escritos, y pues también a lo largo del tiempo y de diversas situaciones su poesía evoluciona de la celebración de la vida, del amor, de la ilusión y del encanto de la existencia al reconocimiento, y pues ya en la madurez del desencanto, de la desolución del vivir, y cambió ese reflejo formal que tenía dentro de sus escritos en el paso del tiempo. Y por último encontramos a Darío Samper, quien nace en Boyacá en el año 1913 y muere en el año 1987. Él tenía una forma de escribir más bien costumbrista y uno de sus escritos bastante conocidos se llama Cuaderno de Trópico. Mito o la generación truncada en el año 1950 y 1960. Esto es una revista en la cual tenía interés en la modernización de la literatura, la divulgación de una gran cantidad de poetas y de poesía. También se conoce por haber enmarcado y divulgado poetas colombianos quienes abundaban entre los años 40, y también la poesía conservaba la misma temática romántica, donde hablaba de amor, de paisaje y de muerte, con una adicción a un nuevo tema tan cargado de potencialidades universales, pero también cambiando el panorama literario de la violencia. Cabe destacar que estos autores tuvieron que sufrir las consecuencias del desenlace de la guerra. También estaban inmersos en un régimen político dictatorial en la cual la libertad del artista estaba dirigida por estaba limitada por los dirigentes, y también las actividades artísticas suponían dificultades económicas. Por último, encontramos autores tan importantes como Jorge Gaitán Durán, que nació en Cúcuta en el año 1924 y murió en el año 1962. Tenía escritos tan importantes como Asombro y El Libertino. Y también otro autor importante era Eduardo Cote Lamus, cucuteño también, del año 1928 a 1964, en el cual tiene dos escritos muy importantes como son Los Sueños y La Salvación de Recuerdos. Es importante destacar que estos poetas tuvieron un desenlace pues no tan bonito, ya que Gaitán Durán falleció tras un accidente aéreo y Eduardo Cote en un accidente de tránsito.